Gracias por continuar con nosotros. Y en este lunes 30 de agosto ya tenemos el espacio para nuestra entrevista central. Nos acompaña el señor Daniel Toribio, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y exministro de Hacienda y exdirector o administrador de diferentes instituciones. Buenos días, don Daniel, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, nosotros complacidos para hablar de muchos temas, sobre todo porque vemos que la Fuerza del Pueblo está activa y empezamos con el tema del diálogo y los pactos que quiere realizar el presidente Luis Abinader. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo activa con esto? Porque ya hemos visto al parecer un interés positivo de vincularse a esta realización de estos pactos. Mira, yo pienso que es una experiencia que ya la hemos vivido antes. Pues recuérdate que antes de este pacto hay un precedente que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se discutió ampliamente una serie de temas que obviamente que hacia adelante han tenido repercusiones muy positivas, y el diálogo ofrece esa posibilidad en un momento en que en el país hay una serie de problemas que se están presentando. Yo pienso que es un escenario importante para la discusión. Ojalá y hacia largo plazo, a mediano y largo plazo, los resultados sean positivos. Don Daniel, teníamos un poco más temprano una discusión aquí sobre la necesidad de la participación de los principales líderes de los partidos políticos. Y yo argumentaba de que no era necesario sobre la base de la tecnicidad y lo pesado, en el sentido de qué tanto trabajo especializado se requiere en esas comisiones, no tanto político, sino especializado, para que sea un técnico en materia eléctrica, en materia energética, que te discute el sector energético, sea un técnico en materia económica, que te discute el pacto fiscal. Y quisiera saber si en alguna medida ustedes, como Fuerza del Pueblo, coincidieron con ese criterio al momento de tomar la decisión de quiénes participaran, y si en alguna medida será rotativo la participación de sus enviados, de sus comisionados. Si cuando discutan el pacto fiscal, por ejemplo, habrá algún respaldo del sector económico, si cuando discutan el tema de seguridad ciudadana habrá algún respaldo de la Secretaría de Asuntos de Seguridad de la Fuerza del Pueblo, etcétera. Mira, esto comienza nada más, entonces tiene que darse su propia forma de actuación el pacto, por lo siguiente. Obviamente no todos los que van a representar las organizaciones políticas o las organizaciones de la sociedad civil, quienes vayan, son calificados, como tú señalas, en áreas determinadas. Por lo tanto, posiblemente se requiere el concurso, la participación de otro tipo de personas en cosas específicas. Estas delegaciones son unas delegaciones más que nada de carácter política, es decir, de representación. Y además debería darse una agenda, un calendario, una forma de actuación. Porque tal y como ustedes han señalado y he oído la conversación, obviamente tú no tienes por qué saber de agua o de, qué sé yo, agua. O sea, ¿qué deberíamos discutir sobre el agua? ¿Qué deberíamos discutir sobre el problema laboral? ¿Qué deberíamos discutir sobre el problema de seguridad ciudadana? O sea, hay una serie de especialidades, características que tiene que definir ese criterio, esta mesa. Yo creo que esta es la mesa, digamos, de definición de lo que van a hacer, porque todavía no se está claro, por ejemplo, si tú vas a establecer marcos generales a mediano y largo plazo sobre una serie de temas o si va a entrar en la carpintería de los temas. Daniel, bueno, uno de los temas que se vislumbra que va a ser de interés y estará en la mesa del diálogo es el tema de la reforma fiscal. Nos gustaría saber cuál es la disposición, cuál es el interés de la Fuerza del Pueblo, si está en la disposición de que este tema sea aprobado, esta reforma, lo antes posible, la reforma fiscal. Mira, es un tema interesante porque tal vez posiblemente sea uno de los temas más delicados que hay en esa mesa. Por lo siguiente, todos estamos de acuerdo que hay que subir la presión tributaria. La presión tributaria en la República Dominicana, qué sé yo, puede ser entre un 14 y un 15 cuando más está, cuando en promedio en América Latina no puede tener un 21. Hay en eso estamos de acuerdo. El problema es, ¿quién define la carpintería de esa reforma? O sea, es el gobierno el que debería decir, esto es lo que yo quiero. ¿Y en qué es lo que yo quiero? Tú tienes que definir, y yo
nosotros siempre hemos analizado esto. Tú tienes tres posibilidades. O tú incrementas el ingreso, o incrementas el patrimonio, o incrementas los impuestos al consumo. No tienes otras opciones. Esas son las tres. O sea, ¿qué tú quieres hacer tú como gobierno para llegar a esos resultados? A ver si podemos de alguna forma u otra en el Congreso ponernos de acuerdo. Si tú quieres grabar el consumo, quiere decir, ¿vas a subir el ITEVI? O como plantean algunos, ¿lo vas a bajar para ampliar la base? Y si tú vas a ampliar la base del ITEVI, lo que tú estás haciendo es bajando el ITEVI a los bienes de consumo más caros, para decirlo, para ampliar la base en los bienes de consumo masivos y que hoy están exentos. O sea, eso es una definición que tiene que establecer el gobierno y esa no se tiene hasta el momento. O sea, no sabemos qué el gobierno pretende. Entonces, me imagino que en esta mesa llevará y dirá, mira, esto es lo que yo pretendo, subir el ITEVI aquí, bajarlo allá. Entonces, ahí entra ya la carpintería. Yo te digo, espérate, así no, o así sí. O sea, esas son de las cosas, de los detalles que no se están claros todavía. Claro, hay una cosa que nosotros discutíamos aquí en la mesa cuando tocábamos el inicio de ese diálogo y era el tiempo. No se sabe qué tiempo va a tomar el que todos estos temas estén sobre la mesa, qué tiempo se va a disponer por parte de cada uno de los sectores que se vinculen, tanto social como político, pero sobre todo el seguimiento. ¿Se quedan solamente en esa mesa? ¿Cómo se ejecutan esto? ¿Qué tiempo se toma para que esto se resuelva? Porque hablamos, por ejemplo, del tema del agua que tiene más de 30 años, si no nos equivocamos en el Congreso. Preguntamos, ¿qué tiempo sería necesario para que se dé este pacto, para que se den estas reuniones y para que salgan resultados? Pero sobre todo, ¿en qué tiempo se pondría en ejecución y se podrían ver estos resultados? Tomando en consideración que a este gobierno le quedan 3 años o menos, 2 años y 6 meses para ponerlo en calendario de inicio de campaña electoral, pero sobre todo que si trasciende a los 3 años podría chocar con los intereses políticos de los partidos de oposición porque entonces estaría tocando territorio de otros partidos que también esperan llegar al poder. Que vuelvo e insisto, yo pienso que lo primero es aclarar, yo creo que estas discusiones deberían darse en paralelo, es decir, tú no tienes por qué esperar discutir uno para terminar con el otro. Debería darse en paralelo, dadas las características diferentes de los temas. Obviamente hay una visión macro general sobre los temas, pero en general hay detalles en cada uno, que si la reforma laboral, ¿qué es lo que tú quieres hacer con la reforma laboral? ¿Tú quieres quitar los planes de desahucio o en el agua? Hay temas muy delicados en el tema del agua. Se está hablando de privatización o de concesión, que es una forma de privatización. O sea, hay una serie de detalles que son muy delicados en las discusiones, que la gente, si tú lo ves, el punto. Ahora, yo pienso que los partidos políticos, todos y la sociedad civil, nos podemos poner de acuerdo en el elemento macro del asunto. Mire, don Daniel, de aprobarse estos pactos, por la mayoría de ellos, a su juicio, ¿cuál sería el impacto que tendría en la sociedad dominicana? Mira, todavía hay pendiente en la República Dominicana una serie de reformas. Se ha avanzado bastante, hay que reconocerlo, pero hay una serie de reformas importantes. Y yo insisto que, como hay una expresión, o sea, en los detalles que esté el diablo. El problema no es decir, vamos a hacer un pacto del agua, o sea, ¿qué es lo que significa un pacto del agua? ¿Cómo impacta eso a la población? Tú tienes la posibilidad de concesionar el agua, por ejemplo, a sectores interesados en concesionar el agua, de manera tal que el agua sea parte de un elemento de carácter privado. O sea, tú en el área laboral, tú quieres quitarle los logros que ha tenido la empresa, el sector laboral. O sea, me explico, todavía todo está muy en el aire. O sea, cuando se entra a la mesa y a los detalles, que comienza, digamos, a verse que si que esto no, que si sí, porque muchas veces el problema no es una decisión macro, todo el mundo estamos de acuerdo con todo. El gran problema es cómo aplicamos eso en la práctica, cómo lo llevamos en cada momento a hacer eso, cómo va a ir al Congreso, porque el diseño de una ley, una legislación es muy delicada, no solo es ponernos de acuerdo en los elementos macros. Por lo tanto, insisto,
la mesa debería discutirse desde mi punto de vista de manera separada, o sea, donde cada quien se siente con la gente especialista en la materia y a partir de ahí poder llegar a un consenso, tal vez no en todas las cosas, pero en la mayoría que va a ser muy buena para la sociedad dominicana. ¿Usted entiende que ese es el espacio idóneo para discutir temas como la reforma constitucional, aunque ustedes tienen una visión ya clara sobre el tema de que entienden no debe ser modificada en la actualidad, pero aún así, la voluntad está del presidente y si el presidente dice que sí, se discute, aunque llueve, trueno, vente, que se discute en el Consejo Económico y Social, ¿ustedes lo ven correcto? Mira, este es un momento en la sociedad dominicana con muchos problemas. Nosotros lo que estamos diciendo, tal vez eso se puede resolver sin entrar en un proceso de reforma constitucional. Una reforma constitucional lleva tiempo, mucha discusión, mucho debate. Y la República Dominicana, desde nuestro punto de vista, hoy en día está embarcada en otras cosas. Y además, si tú tienes leyes, legislación, o puedes aplicar legislaciones nuevas para hacer la reforma, una reforma constitucional, ¿para qué entrar en el tema? O sea, ¿para qué desperdiciar las energías positivas que se tienen para lograr resultados en algunas cosas en esa reforma constitucional? Yo no creo, cuando hablo yo no lo hablo en términos personales, nosotros no creemos que sea el momento necesario para hacer eso. Bueno, eso es una discusión que se va a dar ahí en ese escenario y nosotros expresaremos nuestras posiciones. Mire, de acuerdo al gobierno, la economía crecerá en un 7% para el 2021. Esa es la proyección. ¿Qué dice la Fuerza del Pueblo? Mira, qué interesante eso, porque yo creo que búscate la declaración del gobernador del Banco Central de hace 3 días. Pero ¿cuál era el punto del...? Porque sí, Exacto. sí salió ahí. No, porque el gobernador del Banco Central no dijo que eran 7, eran 10. O sea, que Entonces, hay una disparidad dentro O sea, de un... recuérdate que el gobernador del Banco Central criticó al presidente Fernández porque el presidente Fernández dijo que con buenos vientos íbamos a terminar con 0.3% con respecto a la época prepandémica 2019. Y lo dijo bajo el supuesto de que la economía iba a crecer un 10%. Pero hoy nosotros tenemos al ministro de Economía y Desarrollo que dice que va a crecer un 7%. Si crece un 7, no llega ni a la situación prepandémica. Okay. Es más, entonces, obviamente, cuando tú sales a desmentir una cosa que es una proyección sobre una base, nadie está claro. Mira, si ustedes, por ejemplo, yo tengo aquí un cuadro, a mí es una gente que como que me gustan los cuadros. Por ejemplo, en este cuadro que ustedes ven aquí, este es un cuadro que publicó el Ministerio de Economía y Desarrollo, lo publicó en base a una ley. Aquí hay una ley, la ley 27, el artículo 27 de la ley 498. En esa ley se establece que el Ministerio de Economía y Desarrollo es el llamado a hacer las estimaciones. El Ministerio de Economía y Desarrollo en la ley, en este cuadro, establece que el 2021 va a terminar con 87.778.6 millones de dólares el Producto Bruto Interno. Pero el gobernador del Banco Central hace 2 días, 3 días nos dijo que eran 90.000. O sea, la diferencia entre uno y otro son 2.300 millones de dólares, que no lo salta un chivo. Entonces, obviamente, tú dices, o sea, tú vas a hacer una rueda de prensa a desmentir un estimado del presidente, cuando entre 2 instituciones del gobierno nadie está claro en qué se puede, cuáles son los valores, obviamente que no debió haberse hecho la crítica y que deberían ponerse de acuerdo. En un principio, quien es responsable de las estimaciones, según la ley 498 del 2006, es el Ministerio de Economía y Desarrollo. Por eso, búsquense el documento publicado por el Banco Central hace 2 días, en todos los periódicos, hace 3 días, en todos los periódicos donde establece que va a pasar del 10%. No es que va a ser el 10%, que va a pasar del 10%. Mire, Y hoy, en el titular enorme del Diario Libre, ustedes ven, el ministro de Economía y Desarrollo puede ser más del 7%. Más del 7 puede ser 7.2, 7.3%. claro, mire, pasando al tema suyo, como miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, vemos activa la Fuerza del Pueblo. ¿Hay alguna medición? Porque he visto algunos números, pero no sé si son oficiales,
de algunas encuestas que dan la valoración entre la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo está la situación según ustedes? Mira, si yo te soy sincero, yo no he visto ninguna medición. Todo lo que uno ve son, qué sé yo, Nada oficial. Nada oficial y pienso que sería adelantar juicio. Yo entiendo que obviamente, bueno, y es lógico verlo así, la Fuerza del Pueblo tiene un alto nivel de crecimiento, o sea, todos los días se suman y se suman personas de diferentes instancias de carácter ya político, PLD? ¿no? ¿Superan ya al PLD, la Fuerza del Pueblo? A mí no me cabe la menor duda, pero que si yo, posiblemente le podemos estar llevando 15 o 20 puntos porcentuales. O sea, yo no lo escribo, digamos, en hierro, pero esa es la impresión. Porque además el otro elemento que tiene la Fuerza del Pueblo con respecto a otros partidos es que tiene un candidato hecho. O sea, y un candidato hecho arrastra mucho a la organización. Lo que posiblemente no tenga, por ejemplo, en el caso del PLD, que el que más llega posiblemente en cualquier medición no pueda estar en un 7%. Usted sabe que hace unos días 2 comunicadores se plantearon la idea de que si Leonel volvía al poder, uno se iba del país y otro se lanzaba a una candidatura presidencial para el 28. ¿Qué opina usted de esto? Porque al parecer se levantan voces viendo que yo no sé si eso sería algo negativo o positivo, porque si te dicen, si Leonel llega al 24 a ser presidente de nuevo, yo me voy del país, están tanteándole la posibilidad de que él puede serlo. Entonces, pregunto yo, ¿cómo ven ustedes esto? Yo no he oído a nadie diciendo que si Daniel Toribio gana la presidencia de la República, él se va del país. Obviamente, cuando tú planteas a Leonel Fernández, quiere decir que tú le ves una posibilidad de a Leonel Fernández ganar. O sea, yo no sé qué información ellos tienen, pero lo que yo sí sé que si dicen eso es que le preocupa el hecho de que Leonel Fernández pueda ganar la presidencia. De todas formas, la verdad es que la gente habla, o sea, posiblemente esa misma gente que hoy en día te dicen una cosa y mañana otra, en 2 años, en 3 años te está diciendo, yo creo que lo mejor podría ser Leonel Fernández, esa misma gente, y sin pasar por go, o sea, sin hacer ningún salto dialéctico. No, esto no es una gran preocupación. Lo único que tal vez llama la atención positiva es el hecho de que obviamente no están diciendo si fulanito gana las elecciones, no, si Leonel gana las elecciones, lo que quiere decir que las posibilidades son muy grandes. Daniel, el tema de la inflación, yo quisiera que usted me la evalúe en este año de gobierno del presidente y sobre todo comparada con la región, porque hay una inflación natural en el ambiente fruto de la propia pandemia. Sin embargo, quisiera conocer eso y en segundo plano, el 30% de las AFP, que es un tema que le preocupa mucho a la gente, ¿es posible, es viable, afecta o no le afecta a la economía? ¿Usted cuál es su criterio al respecto? Voy a comenzar con lo primero. En términos de la inflación, la República Dominicana tiene un alto nivel de inflación comparado con la mayoría de los países de América Latina, lo cual lo que quiere decir que eso no es explicado solamente por incremento de los precios del petróleo, de los commodities, de los fletes que están incidiendo en los precios. Hay otros elementos que inciden aquí porque esos mismos elementos inciden en otros países y no lo está afectando. Entonces nosotros tenemos un crecimiento de la inflación de más del 7%, y en el caso de los productos de consumo masivo de casi un 10%, que es alarmante. Porque yo les voy a decir lo siguiente, y yo empiezo, ustedes que están todos los días en la opinión, a entender lo siguiente. Nosotros los economistas nos gusta como cambiar, no es cambiar, es plantear de una manera distinta, como para que la gente no entienda mucho. Escenarios diversos. Sí, o sea, significa mucho, sí. Sí, por ejemplo, te dicen, estamos alcanzando el objetivo de política. ¿Qué es que estamos alcanzando el objetivo de política? O sea, ¿con qué se come eso? O sea, ¿dónde tú vas con eso? Entonces te dicen, y tú preguntas, ¿y cuál es el objetivo de política? Pero para complicártelo más, te dicen 4 más o menos 1.
Sí, sí, véanlo, 4 más o menos 1. En el fondo está diciendo que es entre 3 y 5. Porque si es 4 más 1 menos 1, quiere decir 3 y 5. Y si está en 7, estamos alcanzando el objetivo de política. No, señores, tú no estás en el objetivo de política. Lo primero, vamos a estar claros. Y segundo, el nivel de precios subió. En la República Dominicana el nivel de precios subió. Si tú me dices que el año que viene que la inflación es un 2 no sobre lo que tú tenías en el 19. Es un 2 de lo que está en el 21. Por lo tanto, el nivel de precios subió. Por eso la gente se está quejando. No soy yo, ¿eh? Si el presidente Fernández hubiese dicho lo que dijo el gobernador del Banco Central en mayo, lo hubiesen estado sacrificando. El gobernador del Banco Central dijo que la población dominicana estaba con el grito al cielo. Y nosotros creemos igual. El presidente Fernández no lo dijo. El presidente Fernández, por ejemplo, en este caso, lo crucificaron porque dijo que el pollo estaba a 100. Pero ustedes que el periódico hoy, hace 2 o 3 días, dice que se está vendiendo hasta 125. Claro. Entonces, eso es por un lado. En el otro tema, en el tema de la AFP, es un tema que yo pienso que debería ser sujeto a una discusión amplia de los sectores económicos, fundamentalmente del gobierno dominicano. Con prudencia, porque tampoco se trata de afectar la macroeconomía, hay que ver cuáles son los reclamos que tiene la población respecto a este tema. Hay una serie de cosas de carácter delicada en la AFP que tú dices que la gente le molesta. Te voy a poner un caso. Yo tengo un amigo que tiene un hijo en España, que no viene para acá, para República Dominicana. No viene. El muchacho ya tiene 15 años, pero él trabajó 10 aquí. En los 10 él aportó de la AFP. ¿Quién le devuelve los 10 años que él tiene aportado en la AFP? Es parte de lo que tendrán que tratar en ese pacto. O sea, pero hay otra cosa. La gente que entró con determinado nivel de edad en la AFP, la devolución de dinero que le van a hacer es tan poca que ellos lo que prefieren es que le devuelvan su dinero a ellos para consumirlo ahora, porque si no van a llegar hasta los 122 años cobrando. O sea, con esto es lo que quiero decir. Pienso que tiene que haber una mesa de discusión bastante amplia que implique que la gente, los empleados, lo que aportamos en la seguridad social, no nos sentamos realmente, digamos, fuera de, además, sin posibilidad de darle salida. Yo te digo, hay muchas posibilidades, qué sé yo. Hay cosas como esta, por ejemplo, se te muere un pariente, para poner tu caso, se te muere un pariente y tú vives en Pedernales, y el costo de venir a buscar el dinero en Pedernales de la AFP es mucho, y para que te digan que no, y que traiste este papel y que no sé cuánto, es tan alto y tan elevado, que lo que en un principio podría ser una idea es que mucho del dinero perdido, para decirlo de alguna forma, pase a una especie de fondo del Estado Dominicano para hacer obras o para cualquier cosa, porque de verdad es que es un tema que debe ponerse en discusión en la mesa. Bueno, de verdad que interesante su planteamiento, señor Toribio. Nosotros agradecemos muchísimo su participación esta mañana con nosotros y le deseamos éxito en este periplo que se avecina con este diálogo y con la participación, porque al final lo que todos queremos es que el país avance, que nuestro país se desarrolle. Gracias al licenciado Daniel Toribio, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, que ha estado compartiendo con nosotros en esta mañana, iniciando esta semana, lunes 30 de agosto. A ustedes las gracias por permanecer en estas 2 horas. En este estudio temporal vienen cosas nuevas, buenas y muy interesantes para Despierta RD. Así que los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Mañana nuevamente desde aquí, este equipo los espera. Bye, bye.